Buenos días, Dios les bendiga. Espero hayan tenido una excelente noche y que estemos prestos para hoy entender un poco más el repaso de Daniel capítulo 2. De antemano me presento, mi nombre es Aldemar Bravo, estudiante de la Facultad de Teología. En esta hora me gustaría tocar el tema del verso 1 al verso 4 de Daniel capítulo 12. Los invito a cerrar nuestros ojos para tener una palabra de oración. Nuestro Padre y nuestro Dios que está en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, y porque tus santos ángeles han estado alrededor nuestro. Protégenos, cuídanos, y ahora que vamos a abrir tu palabra, permite que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla, porque esto te lo pedimos en Jesús. Amén. Daniel es un libro que durante mucho tiempo ha sido estudiado. En 1798 se empezó a entender el libro de Daniel como tal, con todos sus detalles. Ahora, Daniel es un libro que hoy día deberíamos estar estudiando siempre, ya que esto nos lleva hasta el fin del tiempo. Incluso Daniel estuvo preocupado porque hubieron muchas cosas del capítulo 12 que no entendió, pero no solamente el capítulo 12, sino de algunos capítulos anteriores. Sin embargo, Daniel sí entendió muchas cosas, pero hay varias cositas que Dios cerró solamente para el día del fin, o el tiempo del fin. Y eso es lo que vamos a tocar hoy. Daniel capítulo 12, el tiempo del fin. Verso que tenemos como base guía es Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetuidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ahora, ¿qué le estaba diciendo a Dios? A Daniel. Daniel, no te preocupes por entender lo que está escrito en este libro. No es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Cuando se marque el tiempo del fin, entonces ellos son los que van a disfrutar de este libro. En otras palabras, fue lo que Dios le quiso dar a entender a Daniel. Pero ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cabe de entender que el juicio iba a empezar, el tiempo del fin, más que todo, iba a empezar cuando las personas empezaran a correr de aquí para allá y la ciencia iba a aumentar. Ahora, ¿qué detalle fue cerrado para el tiempo del fin? No cabe entender esa pregunta. Ahora, ¿qué fue lo que Dios cerró? Vamos a ver qué nos dice Daniel 8:14. Y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿Qué era lo que estaba cerrado? Lo que Daniel no entendía. Daniel 8:14. Si ustedes ven en el capítulo 8 de Daniel, Daniel no entiende y él dice que él quiere entender, pero viene el ángel después y le explica gran parte de la visión, lo que se llamó las 70 semanas que duraban hasta el año 34, cuando murió
Esteban. Eso está un poquito más claro para Daniel. Pero habían otras cosas que Daniel decía, yo procuraba entender la visión, pero no podía. No podía entender la visión. Ahora, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? El tiempo del fin surge con una conversación. Lo más curioso es que surge con una conversación entre dos ángeles. Y esos ángeles quieren entender, al igual que Daniel. Y el verso 5 y 6 de Daniel 12 nos dice, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué maravillas? ¿Cuándo se podrá entender este libro y marcará las señales de la venida del Hijo de Dios? Eso era lo que ese ángel querían entender. La respuesta del ángel sobre el tiempo del fin es sencilla. Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, alzó las dos manos y juró por el que vive por los siglos, que es por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de tiempo, de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, uno queda más perdido. Me habla de 2300 tardes y mañana. Ahora este ángel me dice, oye, juró por el que vive por los siglos de los siglos, y ahora dice que por tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto en profecía? Dios otorgó estos 3 tiempos y medio específicamente al Vaticano, tratándose de 1260 años de la soberanía papal en Europa, que comenzó en el año 538 tras el arrancado y tras haber arrancado el tercero de los cuernos arrianos opositores a su poder. Y entre el año de terminó en el año de 1798, tras haber sido derrocado por el general Berthier durante la Revolución Francesa por mandato de Napoleón. O sea, más adelantico tengo un esquema que le voy a ampliar a ustedes realmente cómo identificar los 3 tiempos y medio y por qué esos 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días, lo cual menciona Apocalipsis y lo cual en la Biblia han tenido mucho que ver en el tiempo profético. La Biblia de antemano nos muestra 1335, 1290, 1260 y 2300 tardes mañana. ¿Pero qué significa todo esto? Vamos a ver a dónde comienzan y a dónde finalizan. Porque de esto está hablando Daniel capítulo 12, 1 al 4. Ahora, durante los 1260 años, el tiempo y mitad de un tiempo, el pueblo santo está bajo persecución. Es por eso que su poder estaba disperso. Recordemos que Daniel 7:21, Daniel 7:21, 25, Daniel 8:10 nos dice algo muy claro. Y dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una pelea como tal. Aquí se encuentra el poder
del Papa asesinando al pueblo de Dios, lo que se llamó en un tiempo, el tiempo oscuro o la Santa Inquisición. El 25 dice, y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué está queriendo decir? Que ese poder se iba a creer Dios. ¿Y quién fue en la historia el poder que se creó Dios? ¿Se creó ser Dios? El papado. Cabe de entender que aquí en esto se está refiriendo es al papado. Pero al cabo de la tribulación de aquellos días, o sea, al final de los 1260 años, que acabaron en 1798, la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, el pueblo de Dios ya no iba a estar disperso por todo el mundo, ahora sí se podían reunir en sus iglesias. Recordemos, hoy el pueblo de Dios está siendo tribulado, estamos dispersos, no nos podemos reunir en las iglesias. Así mismo pasaba, en grupitos pequeños, escondidos en las montañas, así pasaba en ese momento. Por eso es que dice, la dispersión del poder del pueblo santo se acabó. Entonces comenzó el tiempo del fin, durante el cual todas estas cosas, lo que decía el ángel, las maravillas de los primeros 4 versículos serán cumplidas. Al decir que al cabo de este tiempo profético, todas estas cosas serán cumplidas. Dice, todas estas cosas serán cumplidas. Nos afirma que al cabo de este tiempo profético iniciará el tiempo del fin. Ahora, el tiempo del fin comienza en 1798, cuando el libro de Daniel comienza a entenderse. No comienza a entenderse en todo su auge, pero sí escritores ya empiezan entonces a medio hablar de Daniel, a tocar los temas de Daniel. Antes de ellos, muchos lo habían estudiado, pero no lo habían entendido. Lo empiezan a entender como tal, en sus detalles, en 1798 en adelante. Dice, en el cual ocurre todas estas maravillas descritas en los versículos 1 al 4. Ahora, tenemos una tabla. ¿Se acuerdan tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo? Bueno, claramente aquí lo estamos viendo. ¿Cuándo comienza el periodo papal? El periodo papal comienza en el año 538, cuando se le da la soberanía al papado. Dice, el tercer cuerno arriano es arrancado y entonces ahí comienza el reinado papal. Ahora el papa tenía el poder tanto político como religioso. ¿Cuándo acaba? En 1798. Ahora, en profecía, Ezequiel 4:6 dice, día por año por día te lo he dado. Pueden leer el verso, yo estoy parafraseando la última parte, dice día por año por día te lo he dado. Entonces, dice, un tiempo equivale a 360 días. 2 tiempos equivalen a 720 días. Y medio tiempo equivalen a 180 días. Si ustedes hacen una sumatoria de eso, da 1260 días. O sea, ¿qué era lo que le estaba diciendo el ángel cuando alzó sus 2 manos al cielo y dijo, por el que vive, juró que por tiempos y la mitad de un tiempo, y el tiempo no qué, comenzará, no será más. Ya al fin, quería decir el ángel que por 1260 años este libro estaría sellado y después de esto se entenderían las maravillas del tiempo del fin. ¿Y cuándo acaban? Cuando el general Berthier entra al Vaticano y se lleva preso al Papa Pío VI, donde posteriormente muere en Francia. Desde el año 538 hasta 1798 hubo persecución, muerte a los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Aquellos que iban en contra de la religión católica, apostólica, romana. Ahora, esto significa que ya vivimos hace más de 222 años en el tiempo del fin
Sí, mis queridos hermanos, ya hace más de 222 años que estamos en el tiempo del fin. Además, significa que en 1798 fue retirado el sello que estaba sobre el libro de Daniel, es decir, sobre la profecía de los 2300 años y la purificación del santuario. Desde entonces, el libro de Daniel está completamente abierto al entendimiento y la comprensión de aquellos que estudian ampliamente y con sinceridad. Ya se puede entender cada paso de este libro en detalle. El inicio del tiempo del fin marca la fecha en 1798, donde la gente dice, correrán de aquí para allá y la ciencia debe aumentar. Drásticamente, dice, y es exactamente lo que ocurrió durante la Revolución Industrial. ¿Se acuerdan? Cuando vimos sociales, la Revolución Francesa, Revolución Industrial, todo eso hizo algo notorio en la historia humana. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. A partir del año de 1798, la ciencia y el conocimiento humano experimentaron un incremento repentino sin precedente histórico. Ahora, durante mucho tiempo, desde la creación hasta 1798, el hombre no pudo andar más rápido. El hombre no pudo desplazarse fácilmente. ¿Cuál era su medio de desplazamiento? El caballo, carruaje, barcos. Pero un viaje en un barco, ¿cuánto duraba? Meses, años. Caminando, ¿cuánto demoraban? Días, semanas, años. Ahora, en 222 años, la tecnología aumentó drásticamente. Mis queridos hermanos, entiendan que hasta 1798 la tecnología no avanzó nada, pero en 222 años la tecnología ha tenido un disparo, un alza increíble donde se ha aumentado. Ahora, métanse en sus cerebros. Todo ha aumentado porque se está marcando el tiempo del fin y Dios está preparando a su pueblo para que reciban el sello de Dios y el evangelio sea predicado a todo el mundo. Hechos que marcaron el fin del mundo. Curiosamente, la iluminación de gas se inventó en el año 1798. Curioso. Ahora, el conocimiento humano y la tecnología en todos los ámbitos aumentaron desde entonces progresivamente sin detenerse hasta el día de hoy, lo que hablaba Daniel capítulo 12 versículo 1. ¿Qué se aumentó? Sencillo. La bicicleta, por destacar algunos cuantos, la bicicleta se inventó en 1816. El ferrocarril 1830. Tranvía eléctrico 1834. Automóvil se inventó en 1832 y entró en circulación en 1909. Y desde ahí en adelante, todo lo que se inventó progresivamente fue actualizándose hasta ver las tecnologías que tenemos hoy. En el tiempo de Jesús no existían celulares. Hoy tenemos celulares. Hoy tenemos portátiles. Hoy tenemos una forma de transmitir un mensaje. Por ejemplo, como lo están viendo ustedes ahora, la tecnología se avanzó. Pero ¿saben? Todos correrán de un lado para otro, pero la ciencia aumentará. ¿Qué era lo que aumentaría? Explicación del texto. Ahora, muchos toman ese texto para decir la ciencia aumentará de tecnología y todo eso. Y es cierto, de conocimiento aumentará y aumentó.
Pero no solamente aumentó para eso. El aumento de la ciencia se refiere además al aumento del conocimiento bíblico y sobre todo de las profecías de Daniel, que era el libro cerrado. ¿Saben qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que ese libro estaba abierto y en Daniel estaba cerrado. Y si ustedes ven el pilar de la iglesia adventista, son dos libros que marcan el derrotero. Es el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Porque lograron entenderse. ¿Y por qué se logró entender? Porque marcó la fecha del fin del tiempo. Mis queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo de gracia ya. Desde 1798, esos sellos han sido retirados y el libro ha sido abierto. Ahora, leamos Daniel 12, 8 al 9. Y yo oí, mas no entendí, dijo Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y además, si prestamos atención, Daniel no es la primera vez que hace esta pregunta. Ya la había hecho anteriormente. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué entendemos el libro, mis queridos hermanos? Porque estamos en el tiempo del fin. El contexto del juicio y de la purificación del santuario celestial. Ahora, Dios dice, bueno, Daniel, está bien. Tú quieres entender algo, pero eso está ensellado para el tiempo del fin, no para tu tiempo. Pero yo tengo misericordia de ti, te voy a enseñar algo. Por causa de mucha insistencia del anciano profeta, Dios decide otorgarle en su divina misericordia una impresionante pauta para la comprensión general del contexto del tiempo del fin, diciendo, ¿qué es? Diciendo, Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo me imagino siendo Daniel, ay Señor, pero yo ahora no entendí nada. Me dejaste peor, o sea que los que no te busquen son los que no van a entender y los que te busquen son los que van a entender. Exactamente, eso fue lo que le quiso decir Dios a Daniel. ¿Quiénes son los entendidos y qué es lo que entienden? Cabe entender que esa es una excelente pregunta. Ahora, ¿quiénes son esos entendidos? ¿Y quiénes son los que entienden? El contexto general del libro nos demuestra que lo que estas personas entienden en el tiempo del fin es aquello que Daniel y toda la humanidad aún no podían entender hasta antes del tiempo del fin. O sea, que los entendidos iban a entender Daniel 8, 14, Daniel 12, iban a entenderlo completamente. Curioso. Iban a entender las 2300 tardes y mañanas, iban a entender los 1335 años o días, e iban a entender los 1290 días y años. Eso lo iban a entender estas personas, que se llaman los entendidos y los que entienden. Los entendidos en el tiempo del fin son aquellos que estudian y entienden lo que fue sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Y ahora, en el tiempo del fin, el libro de Daniel completamente abierto y con los sellos retirados, estas personas entienden lo que antes del tiempo del fin estaba cerrado y sellado para la humanidad. O sea que antes de 1798 no se podía entender el libro de Daniel. Lo que fue sellado fue la profecía de los 2300 tardes y mañanas, la purificación del santuario celestial, es decir, el juicio celestial, con todas sus implicaciones registradas en Daniel 8:14.
Daniel 8:14 dice, el ángel dijo a Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hoy lo entendemos, antes no se entendía. Tras esta declaración, Daniel consideraba la visión y procuraba entenderla. ¿Qué dice? Daniel consideraba la visión, o sea, la tenía todavía presente, y quiero entenderla. Pero es que no puedo, dice, procuraba entenderla, no la entendía, la estudió, y nunca la entendió. ¿Por qué? Porque no era para su tiempo, era para el tiempo del fin, o sea, para nuestro tiempo. Entonces, es enviado el ángel Gabriel y le dijo a Daniel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Se lo recalco otra vez. Daniel 8, 17, 19. Y el ángel Gabriel le dice, oye Daniel, no te preocupes, no la vayas a entender. Realmente tú no la vas a poder entender porque no es para tu tiempo. Es para el tiempo del fin. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. Y se lo dice 3 veces. Tiempo del fin, lo que ha de venir para el fin y porque es para el tiempo del fin. Claramente. Es por eso que Daniel no puede entender, pues vivía antes del tiempo del fin. Daniel 8:26 nos dice lo siguiente. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo por algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no iba a entender la visión. En el tiempo de Jesús no se iba a entender la visión. En el tiempo cuando Pablo comienza a predicar después de la muerte de Esteban, no iban a entender la visión. En el tiempo de Constantino no iban a entender la visión. En el tiempo del 538, periodo oscuro que se le llamó la Santa Inquisición, no iban a entender esta visión. No iban a entender 2300 tardes de mañana. Pero después de 1798 ya se iba a entender. Porque comienza entonces el tiempo del fin. Ahora tengo una gráfica del tiempo del fin, pero primero leamos lo siguiente. Recuerde que los 2300 años llegan hasta 1844. Es decir, esta profecía de tiempo que abarca más de 2 milenios se cumple 46 años después. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? Ahora no entendí, hermano. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se acaba en 1844, ¿por qué dice que se cumple 46 años después? ¿Qué pasó aquí? Dice, de iniciar el tiempo del fin. Después de iniciar el tiempo del fin, ¿cómo así? Ahora quedé perdido, hermano. Lo que estamos viendo es que Dios, en su gran misericordia, otorgó a la humanidad el tiempo suficiente de la generación completa para que los estudiosos de su palabra en el tiempo del fin estudien esta profecía y lleguen a entender esta maravillosa profecía acerca del inicio del juicio celestial y de la purificación del santuario de nuestros pecados a tiempo antes de que se cumpliese ahora. Mis queridos hermanos, antes de lograr entender este texto, quiero presentar algo. ¿Cuánto duró Israel en Egipto? 430 años. Pero hay un texto que dice 400 años. ¿Cómo duró 400 años? Y después dice que duró 430 años. ¿Será que la Biblia se contradice? No. Cabe de entender que durante 30 años ellos no fueron esclavos, sino que José los lleva
a Egipto. Muere José y después comienza un periodo de esclavitud. Dios preparó su pueblo primero llevándolo para después que fueran esclavos y después poderlo sacar. Por eso es que la Biblia dice 430 años. Esto no es una idea errónea. Miren, los 2300 años comienzan en el año 457 y finalizan en 1844. Pero los 1260 años comienzan en el 538 y acaban en 1798. Y 46 años después se finaliza la profecía de los 2300 tarde y mañana. O sea, que el libro de Daniel no se iba a empezar a entender en 1844 hacia adelante, sino en 1798 al final de los 1260 años. 46 años después, 46 años después, se conoció lo que hoy día es algo históricamente representativo para la iglesia adventista, el gran hallazgo y surgimiento del primer movimiento adventista del séptimo día. O sea, que durante 46 años se predicó ¿de qué libro? De Daniel, mis queridos hermanos. De Daniel se predicó esos 46 años para poder preparar al mundo para ese día, 1844, exactamente 22 de octubre, cuando iba a terminar ¿qué? La purificación del santuario. Por eso Hiram Nelson no había entendido como tal. Pero después de 1844 lograron entender la visión, lograron entender el auge de Daniel. Por eso Daniel se convirtió en los pilares, en el libro que marcó el derrotero de la iglesia, o sea, marcó el timón, fue el horizonte, Daniel y Apocalipsis de la iglesia adventista. Entonces los entendidos son aquellos que frente a la realidad del juicio celestial que inició en 1844, se humillan ante el Creador, se arrepienten de sus pecados y los confiesen y abandonan. Son aquellos que recorren el camino del santuario, es decir, el camino de la salvación, y llegan a estar nuevamente en armonía con Dios y su santa voluntad. Expresan en su santa ley los 10 mandamientos, que son el fundamento del juicio divino durante el día de la expiación. Ahora, ¿qué pasó en 1844? Serán limpios y emblanquecidos y purificados. Daniel 12:10 lo dice. Hecho que ocurre durante el día de la expiación que se llamaba para los judíos el Yom Kippur, es decir, el día del juicio celestial. ¿Dónde creen que comienza el juicio celestial? 1844. ¿Cómo se conoció? Yom Kippur. O sea que en 1798 Dios estaba preparando a su pueblo por medio de Daniel, 2300 tarde y mañana, para que pudieran estar listos para el día de la expiación. 46 años los preparó. Daniel 12 es en gran parte la explicación y ampliación y continuación de Daniel capítulo 8. En ambos capítulos encontramos la pregunta del cuándo. ¿Cuándo será? ¿Hasta cuándo? Y en ambos capítulos la pregunta es hecha por los ángeles. Daniel 8:13. Quiero que leamos Daniel 8:13 para que vean que fueron los ángeles los que hicieron esta pregunta. Daniel 8:13 dice: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Quién hace la pregunta? Un ángel. Y ahora leamos Daniel 12:6. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Los ángeles hacen esta pregunta. Y mire,
Y como veremos a continuación, la respuesta llegará a 1844. Esta pregunta, la respuesta finalizaba en 1844. Ambos casos finalizan en el mismo tiempo. Lo que le interesa a los ángeles, mucho más que el simple hecho de los tiempos proféticos y la fecha de su cumplimiento histórico, son los hijos de Dios durante esos siglos. ¿Qué pasará con tus hijos, Dios? ¿Qué pasará con los seres humanos? Los ángeles están preocupados por lo que nos pase a nosotros y nosotros no estamos preocupados por lo que le pase a nuestros seres queridos, lo que le pase a la humanidad. El interés y la simpatía de los ángeles están con ellos. Y su pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a llegar esto? ¿Hasta cuándo vas a salvar a tus hijos? Lleva la connotación implícita. ¿Hasta cuándo durará su angustia para que se les haga justicia? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tú vas a hacer justicia por tus hijos? Los ángeles claman por nosotros, mis queridos hermanos. Ahora, ¿se acuerdan que cuando leemos Daniel encontramos tiempos, otros tiempos proféticos, como ya les había mencionado antes? ¿Qué dos tiempos? Los que aparecen en este lugar y en toda la Biblia, solamente aparecen en Daniel. Daniel 12:11. Leamos para que ustedes estén en sintonía. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrán 290 días. ¿Cómo así? 290 días, ¿de qué está hablando? Bienaventurado el que espere y llegue hasta 335 días. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo así que se trata de 290 y también de 335? ¿Qué significa esto? Ahora, ¿esto tiene que ver algo con la profecía? Sí, mis queridos hermanos. Y tiene que ver con Daniel 8:14. Te dirán, ¿cómo? Ahora relaciónelo, hermano. ¿Cómo así que no entendí? Como ya sabemos, los días en profecía, día por año por día te lo da, o sea que son 290 años y 1335 años. Pero ¿cuándo comienzan? Estudiamos primero los 1290 días o años. Daniel 12:11, ya lo habíamos leído. La palabra sacrificio, escuchen aquí, Reina Valera 60 dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio. Y muchos dicen, entonces desde el tiempo que Jesús muera y que ya se ha quitado el continuo sacrificio. De ahí abarca la profecía. ¿Saben ustedes que esa palabra no aparece en el original? Pero demos gracias a Dios que hay muchas traducciones que nos pueden acercar al original. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera. Daniel 12:11, vamos a compararlo con 3 versiones. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. La Biblia de Jerusalén lo traduce de la siguiente forma. Contado desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. Nueva versión internacional, Castilla, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Entonces estos versículos dice que el tiempo de los 1290 días o años comienza cuando el continuo, el perpetuo, el diario es abolido y puesta la abominación desoladora, la abominación
de la desolación, el horrible sacrilegio. Ahora, ¿qué significa eso? El continuo, la abominación, el horrible sacrilegio. El paganismo y la abominación desoladora del papado. O sea que, ¿cuándo creen que comienza eso, mis queridos hermanos? Los 1290 días. Es que eso no comienza cuando Jesús muere. Este verso no se relaciona para decir, es que Jesús muere y ahí comienzan los 1290 días. Si usted parte de ese año 31, ¿dónde cree que le va a finalizar? ¿Será que le va a finalizar en 1844 o en 1798 o en el 538? No, mis queridos hermanos. Vamos a entender que todas estas profecías finalizan en un tiempo específico. 1260 días, 1335 días, 1290 días finalizan el mismo día y dos de ellas comienzan el mismo año. El mismo año, finalizan el mismo, todas tres finalizan el mismo año y dos comienzan el mismo año. Y ahora, acerca de la transición del paganismo al catolicismo romano, nos habla también el capítulo 11 de Daniel, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuándo se pondrá? Fácil. El cuerno pequeño es el Vaticano, que quitó el paganismo. Daniel 8, 9 al 13. En ese pasaje, la abominación desoladora se llama la prevaricación asoladora, siendo sinónimo del mismo poder, el Vaticano, papado. La abominación desoladora duró desde el año 538 hasta 1798, lo que equivale a los 3 tiempos y medio, o sea, 1260 años de soberanía papal en Europa. Ese fue el periodo de soberanía papal. Pero ¿será que ahí solamente el Papa comenzó a tener soberanía? Sí, ahí comenzó con el poder político y el poder espiritual, el poder religioso. Pero antes de eso había comenzado algo. Ya que el nuevo tiempo profético de los 1290 días o años abarca el tiempo de la transición del continuo paganismo, que es quitado por el papado para establecer su soberanía en el tiempo completo de la soberanía papal, debe iniciarse antes. Y es justamente lo que los versículos nos dan a entender mediante su tiempo profético, que es 30 años más largos que los 1260 años o días. O sea que 30 años de diferencia se llevan los 1290, ¿cierto? O sea que si los 1260 años empiezan en 538 y acaban en 1798, y los 1290 años finalizan en 1798, quiere decir que debió comenzar antes. Y miren lo que dice, de la soberanía papal. Y debe iniciarse, por lo tanto, 30 años antes del inicio de los 1260 años. Esto equivale al 538 cuando se comenzó. Y ustedes dirán, hermano, ¿cómo así? Saquemos una cuenta. Saquemos una cuenta. Ponga 1798 y réstenle 508. 1290 años. Algo pasó en el 538. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Ahora más adelantico lo vamos a explicar. Pero quiero que para poder llegar a la tabla y poder explicarles fácilmente, escuchen lo siguiente. Algo parecido ya había ocurrido una vez con el pueblo de Dios.
del Antiguo Testamento, cuando fue sometido por la opresión de egipcia del faraón, lo que les comentaba. 430 años dice, pero duraron 400 años. Entonces, ¿cómo relacionamos eso? Génesis 15:13, leemos que el pueblo hebreo iba a estar por 400 años en esclavitud egipcia. Pero vemos que en Hechos 7, pero el tiempo completo en que el pueblo estaba en Egipto abarca 430 años. Justo al cabo de los 430 años, culminó su opresión y fueron liberados. Éxodo 12, 40 al 41. Gálatas 3:17. Esto significa que los 30 años que abarcaban aquí arriba, o sea, estos 30 años, esos 30 años de esclavitud, desde que se establecieron en Egipto, eran un tiempo de preparación en el cual su opresión se fue preparando. Vale la pena mencionar que 30 años equivalen, los 430 años equivalen por 3 a 1290 años. O sea que el pueblo iba a durar 3 veces 430 años. Multipliquen 430 por 3, equivale a 1290 años. O sea que el pueblo duró 1290 años de persecución. Una preparación y una persecución. Y en el 538, o sea, los 1260 años equivalen a la persecución con el papado, a través del papado, pero con los dos poderes. Increíble. Ahora, expliquemos lo que pasó en Egipto. 530 años, como lo ven aquí, 530 años, los hebreos son recibidos en Egipto por José, y en esos 30 años ellos son mantenidos por José. Pero 30 años después de que ellos llegaron a Egipto, comenzaron a ser esclavos por 400 años hasta que Dios envía a Moisés para liberarlos. Ahora, ¿se acuerdan que le había dicho que 1290 años finalizan en 1798? O sea que si finaliza en 1798, debió comenzar 30 años antes de los 1260 años. O sea, los 1260 años comienzan en el año 538 y acaban en 1798, cuando Francia cuando el general Napoleón Bonaparte, cuando Napoleón Bonaparte envió a su general Berthier para arrestar al Papa Pío VI y llevarlo cautivo a Francia, donde posteriormente muere, y es la herida mortal que recibe el cuerno. Pero 30 años antes, ¿qué pasó? 30 años antes surgió un rey, Clodoveo, rey de los francos. Rey de los francos, o sea, los francos fueron lo que hoy actualmente se le conoce como a Francia. Y Francia fue aquel que le quitó el poder al papado. Eso más adelante se lo quiero ampliar. El continuo es quitado. En el año 508 sucedieron una serie de eventos que quitaron el continuo, o sea, el paganismo. 10 tribus bárbaras. ¿Por qué dice el paganismo, el continuo? El continuo era que la gente adoraba a dioses, pero el Papa quería ser su Dios, en otras palabras, y se nombró Dios. Lo que la política no une, lo une la religión, o sea que el papado comenzó a unir todo el mundo. Y muchos no se querían unir al papado. Eso se le llamó paganismo. Por eso dice el continuo. Ahora,
10 tribus bárbaras habían invadido y habían hecho caer el Imperio Romano, o sea, la división, en el año 457 después de Cristo. Todas estas tribus eran originalmente paganas, pero 3 de ellas aceptaron el cristianismo y se le conoció como las tribus arrianas. O sea, ¿se acuerdan que hubo en Daniel, se hablaba de un cuerno que se levantaba y quebraba 3? Bueno, ahí están. Son esas 3 tribus que se le llamó los érulos, los vándalos, los ostrogodos. Increíble. Ahora, bajo el rey Clodoveo, Clodoveo de los francos, llegaron a ser la tribu bárbara más poderosa en aquella época y se encontraban en el estratégico centro de Europa. Ellos aún eran paganos, o sea, aún no se habían convertido en el cristianismo aún todavía. En el año 496, el rey Clodoveo de los francos o de los franceses aceptó como primer rey bárbaro el catolicismo romano, o sea, se convirtió al cristianismo católico apostólico romano y se bautizó en el año 508 con miles de soldados. Fue el primer rey cristiano que aceptó su política apostólica romana. En el año 538, tras el bautismo, Clodoveo envió como primer germano su corona al Papa en Roma. O sea, ¿qué se estaba dando ahí? Dándosele el poder político ¿a quién? Al papado. ¿Y quién era Clodoveo, el primer rey francés? De esta manera, los francos llegaron a ser la primera de las 10 tribus bárbaras en aceptar el catolicismo romano como su religión oficial y someterse al obispo de Roma, el Papa. El Papa León XIII, carta encíclica Nobilisma Gouvernement sobre las cuestiones religiosas de Francia, promulga el 8 de febrero de 1884 el siguiente escrito. El reino de Clodoveo se convirtió en ese entonces en el primer estado católico en medio de los reinos paganos o arrianos de Occidente y ocupaba el territorio que correspondía aproximadamente a la hoy Francia. En vista de eso, esa nación recibió el glorioso título de la hija primogénita de la iglesia. Increíble. En el 508, después de Cristo, el emperador de Oriente, Anastasio I, concede a Clodoveo el título de procónsul, convirtiéndole en el corregente romano en Occidente. Clodoveo se convirtió en el defensor de la fe católica y decide convertir o destruir a todos los oponentes del papado, o sea, aquellos que decían que no se iban a someter al Papa para adorarlo. Y entonces Clodoveo comienza sus primeras cruzadas en el 508. Por eso es que dice, la persecución no comienza como tal en el 538, sino en el 508. Clodoveo empezó a matar a muchos que no aceptaban el catolicismo. O sea, ahí comenzó la persecución. Pero ¿por qué los 1260 años comienzan en el 538? Porque en el 538 cayó la última tribu arriana que decían que Jesús no era divino y no aceptaba la teología católica. Tenían su propia teología. Entonces, en el 534, los vándalos son destruidos y por último en el 538 también los ostrogodos, y ahí se inicia como tal
la soberanía papal. ¿Y cuándo acaban? En 1798. O sea que del 508 al 538 pasaron 30 años y fueron esos 30 años donde se le estaba dando como tal ya fuerza, estaba tomando fuerza como tal el papado durante 30 años, ¿se imaginan? Y ahora, del 538 al 1798, el papado tuvo el poder político y el poder religioso. Francia en la profecía. Francia tuvo que ver mucho en la profecía. Francia marcó mucho en la profecía. Lo interesante es que este tiempo profético de los 1290 años tiene una relación muy estrecha con Francia, pues fueron los francos, mediante el rey Clodoveo, que dieron inicio a este tiempo profético. Y fueron nuevamente los franceses los que dieron fin a este tiempo durante la Revolución Francesa. O sea, Francia le da el poder político al papado y Francia se lo quita en 1798 con la Revolución Francesa. Cuando Napoleón envió a su general Berthier para tomar preso al Papa Pío VI, terminando con la soberanía papal medieval en Europa. Francia, la hija primogénita de la Iglesia, gracias a la cual el catolicismo romano predominó como religión principal en Europa, fue la primera en oponerse nuevamente en abierta rebelión y guerra contra aquella religión y poner fin a su dominio medieval. Cuando estudiamos Apocalipsis 11, entendemos mucho esa parte. Ahora, toquemos los 1335 días. Cabe entender que los 1290 días comienzan entonces antes, si finalizan en 1798, debió comenzar antes de 538 cuando comienza los 1260 días. ¿Está claro? Los 1260 días empiezan en 538 y acaban en 1798. Los 1290 comienzan en el año 508 y acaban en 1798. ¿Por qué finalizan siempre ahí? Porque en 1798 era donde se iban a comenzar a entender el libro para preparar durante 46 años al pueblo de Dios para el gran chasco. Los 1335 días deben comenzar también en un periodo de tiempo. Ahora analizaremos cuál. Dice Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Por qué bienaventurado? ¿Qué iba a pasar en esa fecha? Evidentemente, los 1335 días o años tienen el mismo punto de partida de los 1290 años o días. Ahora, quiero que hagamos una resta. Tengan sus calculadoras y restemos. 1843. Cuando Miller dice, es que mi Salvador vendrá en 1843, porque si ustedes restan resten 2300, pongan 2300 menos 457 les da 1843. Entonces Miller hizo esa resta y le dio 1843. O sea que al finalizar Daniel 8:14 dice, y a las 2300 tarde y mañana si el santuario será purificado. O sea que en 1843 el santuario iba a ser purificado. Eso fue lo que dijo Miller. Pero Miller se equivocó, pero fue la primera fecha que dio. Porque Miller ignoraba que el día de la expiación no comenzaba ese momento, sino en el año siguiente, según el calendario judío. Entonces, ahora quiero que hagan esta resta. 1843
menos 508. La recta da 1335. O sea que Daniel estaba hablando ahí, bienaventurado el que espere y llega hasta 1335 días. O sea, bienaventurado el que llega hasta el día de la purificación del santuario. Cuando comience entonces como tal el periodo de expiación. Bienaventurado ese hombre varón que llegue hasta esa fecha. Esa fecha daba fin a los 2300 tardes y mañanas. Miren esta gráfica. 508 comienza con Clodoveo, rey de los francos o rey francés. Bienaventurados los maltratados y perseguidos por el cuerno pequeño. Daniel 7:21-22, Daniel 8:13, Apocalipsis 6:9-11, Mateo 5:11, que finalizan en la purificación del santuario en 1843. Posteriormente, en 1844, inicia la purificación del santuario celestial, del juicio celestial. El tiempo profético de los 1335 días o años abarcan 45 años más tarde, o sea, después que el primero, llevándonos a 1843. Ahora, si en 1798 acaba el periodo romano apostólico, o sea, la Santa Inquisición acaba en 1798, cuando el general Berthier lleva preso al Papa Pío VI. Ahora quiero que le sumen 45 más 45. Eso equivale a 1843. ¿Sabían ustedes que hay un año perdido y que el calendario judío es el que lo abarca a 1844? Por eso es que se da la fecha 1844. Entonces, ahí es donde acaba la profecía de los 1335 días, llevándonos hasta el año 1844, donde se da la purificación del santuario. Para finalizar, lo impresionante y maravilloso de este último tiempo profético del libro de Daniel es que todos tienen un inicio y todos tienen un fin. Las 2300 tardes y mañanas comienzan en el 457 con la orden de Artajerjes y finalizan en el año 1844 con la purificación del santuario. Los 1335 días comienzan en el año 508 con el rey Clodoveo y finalizan en el año 1843 o 1844. Los 1260 años comienzan en el año 538 y finalizan en el 1798, y los 1290 años comienzan en el año 1000, en el año 508 y finalizan en 1798. Dos profecías finalizan el mismo año. Dos profecías finalizan el mismo año. Dos tiempos. Mis queridos hermanos, Francia dio el poder político. Francia finalizó el poder político para marcar la fecha del tiempo del fin. Llevamos 222 años de tiempo del fin. ¿Ustedes creen que Dios va a esperar más tiempo? Hay una plaga en el aire, el coronavirus. ¿Ustedes creen que esto no es señal del tiempo del fin más verídica? Las señales están cumpliéndose. El tiempo ya no va más. El tiempo se acabó. Lo que ahora viene es el retorno de mi Salvador. Es el retorno de aquel que vino a esta tierra. Murió por mí, murió por ti. Es el retorno de aquel que pronto nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Si tú también quieres entrar al gozo de Dios, ora conmigo. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias porque esta profecía, aunque complicada, aunque difícil de entender para muchos tiempos, te damos gracias porque desde 1798 tú dijiste es el momento de abrir este libro. Es momento de preparar a este pueblo para que en 1844 surja la purificación del santuario y ellos estén preparados. Es momento de marcar el fin de la raza humana. Te damos gracias, Señor, porque aunque marcaste el tiempo del fin del mundo, todavía nos extiendes la gracia para que podamos arrepentirnos de corazón. Perdónanos, Señor, porque pecadores somos, porque, Señor, hacemos mal cada día. Pero cuídanos y permítenos que cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, pueda verte un día y regocijarnos en la Canaán, Señor. Danos una bendición especial y cuida a tu pueblo de esta plaga, Señor, de esta pandemia en el aire. Y permite, oh Dios, que si es tu voluntad, que esperemos hasta el día de final, hasta el último día y poderte ver en gloria, Señor. Si esa es tu voluntad, Señor, cuídanos y permite que podamos soportar este tiempo de angustia que está que se sigue. Pero mientras, Señor, permítenos consagrarnos y estudiar las profecías para saber que el tiempo ya no es más. Gracias por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado.